Hoy vamos a empezar a ver la teoría de campo eléctrico. Pues comencemos viendo el concepto de intensidad de campo eléctrico en un punto. A ver, supongamos que tenemos una partícula cargada eléctricamente, como esta partícula positiva de aquí, que lo que va a hacer es generar un campo eléctrico. Estas son las líneas de campo eléctrico, vemos que son líneas radiales, y como la carga que genera el campo es positiva, las líneas tienen este sentido, salen de la carga. Vale, pues ahora lo que nos interesa es llegar a calcular la intensidad de campo eléctrico en alguno de sus puntos. Porque esta intensidad no va a ser la misma, ya veremos más adelante que depende en parte de la distancia del punto que consideremos a la carga que genera ese campo. Pues bien, para calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto, que se denota con esta E, tenemos que realizar este cociente. Sería la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba entre el valor de esa carga de prueba. La carga de prueba es una carga que hipotéticamente se situaría en el punto en el que queremos calcular la intensidad de campo eléctrico. Por ejemplo, ahí. Digo hipotéticamente porque esta carga de prueba no tiene por qué estar ahí en la realidad. Puede que en ese punto no haya nada. Pero ahora, para ver la definición, vamos a situar nuestra carga de prueba. Entonces, como hemos dicho, si queremos calcular la intensidad de campo eléctrico en este punto de aquí, tendríamos que dividir la fuerza eléctrica que se ejerce sobre esa carga de prueba, fuerza eléctrica, entre el valor de esa carga de prueba. Y esto nos daría un resultado que se mide en newtons partido de coulombio. Ahora vamos a analizar un poco estas unidades. Si por ejemplo el resultado nos dio 1000 newtons partido de coulombio, ¿qué quiere decir esto? Pues a ver, nos quiere decir que si en este punto situásemos una carga de prueba de 1 coulombio, la fuerza eléctrica que se ejercería sobre ella sería de 1000 newtons. Vale, ahora, en esta definición hemos visto que aparece la fuerza eléctrica y necesitamos alguna forma de calcularla. Pues lo que vamos a hacer para calcular esa fuerza eléctrica es usar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb se puede escribir de dos formas. La primera nos sirve para calcular el módulo de esta fuerza, como vemos por aquí, y la segunda va a ser para calcular el vector fuerza. Bueno, pues comencemos con el módulo. Para hallar el módulo de esa fuerza eléctrica ejercida sobre la carga de prueba, utilizamos la ley de Coulomb, que, bueno, la vemos por aquí. Aparece la K, esta es la constante eléctrica que depende del medio en el que estén las cargas. Normalmente van a estar en el vacío y el valor para el vacío es 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado partido de coulombio cuadrado. Luego multiplicamos por el producto de las cargas, que son la carga que genera el campo y la carga de prueba, y dividimos entre r al cuadrado, donde r es la distancia que separa a las cargas. Vale, pues así calculamos la fuerza eléctrica. Ahora, vamos a intentar comparar la intensidad de campo eléctrico en dos puntos distintos. Por ejemplo, aquí y aquí, que es donde hemos situado nuestras cargas de prueba. Pues ya sin hacer cálculos, podemos afirmar que la intensidad de campo eléctrico en este punto va a ser mayor que la intensidad de campo eléctrico en este punto. ¿Y eso por qué? Pues porque la intensidad de campo eléctrico depende, en parte, de la distancia a la que esté el punto de la carga que genera el campo. En concreto, cuanto más cerca estemos de la carga que genera el campo, mayor va a ser la intensidad de campo eléctrico. Y ahora, por aquí a la derecha tenemos una situación similar. La única diferencia es que la carga que genera el campo es negativa. Pues bien, si la carga es negativa, utilizamos las mismas fórmulas para hallar la intensidad de campo eléctrico, lo único que cambia es la representación. Antes dijimos que las líneas de campo se dibujaban hacia afuera, porque la carga era positiva. Pues ahora, como la carga es negativa, las líneas de campo eléctrico van hacia adentro. Y esto es lo que determina el sentido de la intensidad de campo eléctrico. En el caso de la carga positiva la dibujamos hacia afuera, esto es E, y en el caso de la carga negativa, pues dibujamos ese vector hacia adentro. Vale, por aquí podemos ver un resumen de lo que acabamos de contar. Esta es la definición de intensidad de campo eléctrico en un punto, sería la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba entre el valor de esa carga de prueba,
Y esta es la forma de representar las líneas de campo eléctrico. Si la carga que genera el campo es positiva, las líneas van hacia afuera; si la carga es negativa, las líneas van hacia adentro. Ahora lo que queremos hacer es comparar los vectores fuerza eléctrica e intensidad de campo eléctrico, en cuanto a la dirección y sentido. Para poder verlo mejor, tomamos la definición y despejamos la fuerza eléctrica. Y nos queda esto de aquí. Pues vemos que la fuerza eléctrica se puede calcular como el producto de un escalar por un vector. Al realizar esta operación obtenemos un vector que va a tener la misma dirección que este vector de aquí. Por lo tanto, fuerza eléctrica e intensidad de campo eléctrico son vectores con la misma dirección. Ahora bien, ¿qué ocurre con el sentido? Pues el sentido lo va a determinar el signo del escalar, es decir, el signo de la carga de prueba. Por convenio, esa carga de prueba suele ser positiva. Pues vamos a ver qué ocurre en este caso. Si el escalar es positivo, quiere decir que los dos vectores tienen el mismo sentido. Como podemos ver aquí, tenemos una carga positiva que genera un campo eléctrico y situamos aquí nuestra carga de prueba, que también es positiva. La intensidad de campo eléctrico va a ser un vector con dirección radial y sentido hacia afuera, porque esta carga es positiva. ¿Y qué ocurre con el vector fuerza eléctrica? Sabemos que la dirección va a ser la misma y además el sentido va a ser el mismo, porque la carga de prueba es positiva. Y esto coincide con la teoría que ya conocemos. Si tenemos dos cargas del mismo signo, como aquí, dos cargas positivas, estas se van a repeler, así que la fuerza eléctrica tendrá que ir hacia afuera, así es de repulsión. Ahora, ¿qué ocurre si la carga es negativa? Pues aquí tenemos un signo menos y por tanto la fuerza eléctrica y la intensidad de campo eléctrico son vectores con sentidos opuestos, como podemos ver aquí. Ahora la carga de prueba es negativa, entonces la intensidad de campo eléctrico sigue sin variar su sentido, este es hacia afuera porque recordemos que eso lo determina el signo de esta carga de aquí, y la fuerza eléctrica sí que cambia de sentido. Vemos que ahora es hacia adentro. Y una vez más, esto tiene sentido con respecto a la teoría, porque tenemos una carga positiva, una carga negativa, son cargas de signos opuestos, así que se atraen. Bien, como ya dijimos al principio, para calcular la intensidad de campo eléctrico no hace falta tener en ese punto situada la carga de prueba. Esa carga puede estar ahí realmente o no. Entonces, teniendo en cuenta que esa carga puede que no exista en la realidad, nos interesaría llegar a una fórmula para calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto en la que no aparezca el valor de la carga de prueba. Vamos a ver cómo llegamos a esa nueva fórmula. Primero, es importante destacar que vamos a tener dos formas de expresar esta fórmula. Una va a ser para calcular únicamente el módulo de la intensidad de campo eléctrico y la otra va a ser para calcular la intensidad de campo eléctrico como vector. Pues empecemos con la forma escalar. Queremos calcular el módulo de la intensidad de campo eléctrico. Pues partimos de la definición: fuerza eléctrica entre valor de carga testigo. Ahora, para calcular el módulo de la fuerza eléctrica utilizamos la ley de Coulomb, que ya vimos antes, tenía esta forma. Nos olvidamos de esto por ahora. Si resolvemos este castillo, llegamos a este cociente y vemos que el valor de la carga de prueba se anula y nos queda simplemente el módulo de la intensidad de campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por el valor de la carga que genera el campo, es esta de aquí, entre r al cuadrado. Y ahora r es la distancia entre el punto en el que queremos hallar la intensidad de campo eléctrico y la carga que genera ese campo eléctrico. Esto en cuanto al módulo. Ahora, si queremos calcular la intensidad de campo eléctrico como vector, necesitamos utilizar la ley de Coulomb en su forma vectorial. Vamos a escribirla por aquí. La fuerza eléctrica ya como vector es igual a K por el producto de las cargas entre r al cuadrado. Esto no cambia. Lo único que hacemos es añadir un vector unitario. Este vector unitario va a encargarse de darle dirección al vector fuerza eléctrica. Y posteriormente también le dará dirección a este vector intensidad de campo. Bueno, ¿de dónde sale el vector unitario? Pues sale del vector de posición que nos posiciona ese punto en el que queremos hallar la intensidad de campo eléctrico con respecto a la carga que genera el campo.
Simplemente trazamos un vector con orígenes en esa carga Q y extremo en el punto. Y ahora que tenemos el vector R, hay que normalizarlo. Para ello dividimos el vector entre su módulo. Y ya está, este es el unitario. Pues haríamos el mismo proceso de antes, teniendo en cuenta el vector unitario, y vemos que nos queda multiplicando al final. Vale, por aquí tenemos algunas deducciones que podemos extraer a partir de la nueva fórmula a la que hemos llegado. Tenemos, bueno, esto ya lo dijimos al principio, la intensidad de campo eléctrico es un vector de dirección radial y el sentido depende del signo de la carga. Si la carga que genera el campo es positiva, el sentido es hacia afuera. Si es negativa, el sentido es hacia la carga. Después, la intensidad de campo eléctrico es independiente de que exista una carga en el punto P o que no exista. Ya dijimos, esa carga de prueba no tiene por qué existir en la realidad. Y entonces la intensidad de campo eléctrico va a depender de la carga que genera el campo y de la distancia del punto a esa carga. Por último, todos los puntos situados a la misma distancia de la carga Q tienen el mismo valor de intensidad de campo. Vale, pues ya para finalizar vamos a ver qué ocurriría si en vez de tener una partícula generando un campo eléctrico tuviésemos varias de ellas. Por ejemplo, tenemos por aquí una carga positiva, esta genera un campo eléctrico. Y ahora situamos otra carga positiva, que genera su propio campo eléctrico. ¿Qué queremos hacer? Pues nos interesa calcular la intensidad de campo eléctrico en este punto de aquí, que como vemos está afectado por dos campos eléctricos. En estos casos lo que hacemos es utilizar el principio de superposición, que nos dice que si el sistema está formado por n cargas puntuales, el campo originado en el punto P viene dado por esta expresión. Simplemente para calcular la intensidad de campo eléctrico total, sumamos las intensidades de cada uno de los campos eléctricos. Pues pongamos este ejemplo. Esta va a ser la carga 1, esta es la carga 2. Entonces, sobre este punto tenemos dos campos. Primero aparece la intensidad del campo eléctrico generado por la carga 1, y luego tendríamos la intensidad del campo eléctrico generado por la carga 2. Si queremos hallar la intensidad de campo eléctrico total en este punto, sumamos los vectores.